amigos, le habla la doctora Mayrita, especialista en medicina interna, y otra vez estoy aquí para abordarles sobre un tema muy común de una patología muy común, repito, en la población, que muchas veces los pacientes ni se dan cuenta o subvaloran la sintomatología que tienen con respecto a la misma. Le hablo del herpes simple tipo 1 o labial y el herpes simple tipo 2 o genital. Enfermedades muy comunes con una alta incidencia, donde por ejemplo se habla de que el 95% de la población mundial puede tener positividad o para este tipo de infección de este virus tipo 1 o labial, y en el caso del herpes tipo 2 o genital se habla que es uno de cada 6 pacientes o 6 personas entre la edad entre 15 y 50 años pueden ser positivos, o los test pueden ser positivos aunque sean asintomáticos. El herpes simple tipo 1 labial y herpes simple tipo 2 o genital son enfermedades virales producidas por virus de la misma familia, y se incluyen otros más, pero hoy el tema que ocupa es específicamente de estos dos, y me intereso en hablarle del tema porque se me ha hecho frecuente la presencia de pacientes que aquejan dicha entidad o dicha patología. Y lo hago esta vez a través de un paciente que tuve recientemente, y le hago la anécdota. Es un paciente joven de 21 años de edad que viene a mi consulta aquejando inflamación en el glande o en el pene, la porción anterior del pene. Cuando me muestra la lesión, veo que tiene esa zona del pene muy enrojecida, muy inflamada. De hecho, ese paciente habla de que ya la tenía desde hacía varios días anteriores, y él mismo se automedicó con polvos antibióticos. Eso conllevó a que la lesión se irritara más, y me llega a mi consulta con una gran inflamación, como ya le dije, de la zona del glande del pene, que trajo consigo a que el paciente no pudiera orinar. O sea, hizo una retención urinaria que me fue necesario interconsultar con el urólogo, y el urólogo actuó de esa manera, incluso pasando una sonda vesical para que el paciente orinara o pasara la orina, porque toda esa zona del meato uretral o del orificio anterior de la uretra estaba tan inflamada que había cerrado ese orificio, y el paciente hizo una retención urinaria. Sonda vesical que fue necesario mantener unos días y tratar la inflamación de la lesión. Efectivamente se trataba de un herpes simple tipo 2 o genital, y que el paciente se automedicó, y esa automedicación lo que hizo fue empeorar la lesión, y por supuesto conllevó a complicaciones mayores como la retención urinaria. A partir de eso se le puso tratamiento, y por supuesto se siguió también por urología, por la parte mía, se trató, se medicó y el paciente mejoró. Por eso le hablo sobre esto, porque a veces los pacientes, porque como se trata de una lesión que está en las partes íntimas, no van al médico y se automedican utilizando cremas, utilizando medicamentos incluso caseros, que lo que hace es empeorar esa sintomatología clínica, y con ello las complicaciones como las que tuvo este paciente. El herpes simple tipo 1 o labial es muy frecuente. Incluso se habla que aparece incluso en la edad de la niñez, porque generalmente es un herpes que normalmente aparece alrededor de la zona oral o de los labios. También puede aparecer en la nariz, en la punta de la nariz, y el contagio es a través de un contacto directo boca a boca, y se ve mucho en los niños porque los padres lo besan o los adultos lo besan, que tienen el virus aunque no lo tengan activo, y se lo transmiten. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Generalmente aparecen alrededor de los labios unas lesiones vesiculares, como unas blister o vesículas pequeñas
que tienen un líquido en el interior, hacen como si fueran, se agrupan y hacen como un racimito de uva, y dentro tienen un líquido que a veces es amarillo o color miel. Y inicialmente, antes de aparecer las vesículas, el paciente puede notar que alrededor del labio tiene una hipersensibilidad o dolor, o esta parte está enrojecida, y después, al cabo de los días, aparecen las vesículas, que son muy dolorosas, que estas se rompen, y que al romperse y caer ese líquido en la zona, una zona cercana, pueden aparecer más vesículas, o sea, porque es un líquido que tiene una gran carga viral, y que al romperse aparece una costra para después desaparecer. Es una lesión que a veces los pacientes, es muy común, dicen, como no conocen del tema, de qué se trata: no, esto me está saliendo porque tuve fiebre, o porque tuve una mala digestión, o porque estoy estresado, pero no saben que en realidad no fueron esas las condiciones. Esas condiciones son las que hacen que el virus se active, porque de hecho les digo, tanto el herpes simple tipo 1 o labial y el tipo 2 o genital no tienen cura. Van a llegar y se van a mantener en el cuerpo, en tu cuerpo, durante toda una vida. Y estos se van a activar cuando el paciente esté en situaciones que hacen que el sistema inmunológico disminuya. ¿Y cuáles son esas situaciones? Cuando hay fiebre, cuando hay mucho estrés. El estrés es una de las condiciones que hace que el sistema inmunológico del humano disminuya, y con ello se aprovechan esas infecciones que tenemos latentes dentro de nuestro organismo para aparecer y mostrarse clínicamente. Y por eso es que es necesario que se conozca sobre esto, porque uno de los tratamientos sería mejorar el sistema inmunológico para que este virus no se active. En cuanto a la forma de manifestarse, ya hablé sobre cómo clínicamente aparecen esas lesiones, y se transmite, por contacto directo, boca a boca, sobre todo a través de un beso. Alguien dijo que a través de un utensilio, sobre todo compartir un lápiz labial, que les recomiendo no lo hagan, porque si ese lápiz labial se pone en contacto con esa lesión y en el momento tú lo usas, puedes también contaminarte, pero generalmente debe haber un contacto más estrecho, sobre todo a través de un beso. Y con ello les recuerdo tener mucho cuidado con los niños, porque además estos virus en los niños pueden tener complicaciones. El herpes genital tipo 2 es una infección viral también que aparece en las zonas genitales, ahí alrededor del introito vaginal, o sea, de la vulva, en el periné, que es la zona esa que está alrededor de la vulva y entre el ano. Alrededor del ano también puede aparecer, y los he visto en la cara interna de los muslos, en la parte más superior. Es una enfermedad eminentemente de transmisión sexual. Debe haber una transmisión sexual para que se transmita de persona a persona. Las lesiones son parecidas, es unas lesiones vesiculares agrupadas con un racimo de uva, que en la base pueden aparecer inicialmente como si fuera una zona muy enrojecida, muy dolorosa, además de hecho muy doloroso, que estas también se rompen, y a veces cuando vemos, como es una zona donde normalmente está el roce de la ropa interior, puede ser que cuando las veamos no haya vesículas, sino como si fueran unas ulceritas o donde se supone que estuvieron las vesículas. Y también tienen ese líquido en el interior que es altamente contagioso. Es una enfermedad, igual que el herpes virus tipo 1, que tiene una fase activa y una fase latente. En la fase activa es cuando el virus se activa y aparecen esas lesiones que ya les dije desde el punto de vista clínico, y en la fase latente es que el virus está en el cuerpo, lo tenemos, no lo manifestamos clínicamente, va a tener recurrencia. El paciente va a tener momentos en que lo va a tener y se va a activar con las condiciones parecidas a las que se activa el virus. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico del herpes virus simple tipo 1 y 2 es eminentemente clínico. El examen físico
muestra todas las lesiones típicas y además del interrogatorio a través de los datos que brinda el paciente. Existen test serológicos que demuestran que el paciente estuvo en contacto con el virus a través de los títulos de hemoglobina G y de hemoglobina M, porque muchos de los pacientes, como dijimos, son asintomáticos y mantienen el virus latente en sangre, en su cuerpo. Los títulos de hemoglobina G y M para el virus herpes simple muestran si el paciente estuvo en contacto recientemente o lo hizo o durante un tiempo atrás a través del aumento de hemoglobina G y cuando existe un contacto anterior, y de la hemoglobina M cuando existe una infección aguda de la enfermedad. Pero el diagnóstico generalmente es clínico y el médico dirá a través del examen físico si el paciente presenta esta enfermedad o es otra lesiones dermatológicas que pueden ser similares y que a veces confunden. Por lo tanto, debes ir al médico cuando aparecen estas lesiones en tus genitales o alrededor de la boca para que se confirme el diagnóstico. Además, el paciente cuando tiene esta infección y estas infecciones se hacen, los rebrotes o las recurrencias se hacen frecuentes, merita realizarse otros tests para evaluar la inmunidad de estos pacientes. Porque a veces el paciente es un paciente que tiene esta infección porque tiene un nivel inmunológico bajo y son muchas las enfermedades que pueden conllevar a esto. Por lo tanto, es necesario realizar estudios hematológicos o estudios para descartar determinadas enfermedades que pueden conllevar con esto, como determinadas enfermedades oncohematológicas. En cuanto al tratamiento, primero, la prevención de esta infección es lo fundamental. En el caso del tipo 2, que es el genital y que tiene una transmisión eminentemente sexual, evitar por supuesto el cambio de pareja frecuente o de tener varias parejas o la frecuencia de actividad sexual con múltiples parejas a la vez, porque por supuesto mientras más parejas tengas, más posibilidades de contagiarte con ese virus vas a tener. Lo otro es la protección. Si ya lo tienes, evita que tu pareja lo tenga o que transmita este virus a otras personas. Se habla que la mujer es la que más posibilidades de infectarse tiene, más que en el caso del hombre. Por lo tanto, si te proteges, vas a evitar que las parejas que tú tengas se contaminen y estas a su vez contaminen a otros. O sea que la profilaxis o la parte preventiva es fundamental. Más si se trata de un virus que no tiene cura y que lo que hacemos es medicar al paciente con determinados antivirales como el galaxiclovir, el aciclovir, que son antivirales que no te van a curar el virus en sangre, el virus va a estar ahí. Lo que va es a disminuir la carga viral o a evitar la recurrencia de los brotes o a aliviar las crisis agudas, pero no te van a eliminar el virus. Y por eso se indican o se prescriben determinados antivirales como el galaxiclovir, el aciclovir mucho más efectivo, el aciclovir más barato, pero menos efectivo que el galaxiclovir, pero que, bueno, tienen sus funciones a la hora de tratar las crisis. Sobre todo en el tipo 1, cuando está en las etapas iniciales, que aparece el escozor o la irritación ahí a nivel del labio, y que aún todavía no han aparecido las blisters o las vesículas, se habla de que si inicias automáticamente con el tratamiento antiviral, va a hacer que no aparezca o que esta sintomatología clínica se atenúe y que no manifieste toda la clínica, o sea, las lesiones no aparezcan. Por lo tanto, es importante tomarlo o medicarlo inicialmente para que esto no conlleve a lesiones más marcadas y por supuesto a síntomas más marcados que son muy molestos, como es las vesículas esas que a veces nos limitan incluso hasta para alimentarnos bien. Y lo otro, bueno, es la dieta, tratar de mantener una inmunidad adecuada, y eso lo hacemos a través de una dieta balanceada, con verduras, con frutas, con, bueno, proteínas también, para evitar que la inmunidad decaiga y con ello aparezcan esta recurrencia de estas infecciones virales.
Lo otro es aliviar el estrés. Se habla que el estrés es uno de los detonantes que disminuye la inmunidad del cuerpo humano, aunque a veces es difícil evitar situaciones estresantes porque existen, y lo que podemos hacer es utilizar determinadas técnicas de relajación, ejercicios yoga, ejercicios físicos que hacen que el estrés sea más llevadero. En los niños hablábamos de la necesidad de evitar que los adultos, los niños sobre todo pequeños, los recién nacidos, que normalmente tienen una inmunidad deprimida al nacer, y si la madre, los adultos tienden a besarlo con frecuencia y tienen el virus, aunque no clínicamente, lo pueden tener y no saberlo porque están asintomáticos, pueden transmitirle esta infección a los niños pequeños, donde las complicaciones son mayores, sobre todo la más temida, que es la encefalitis herpética. En la mujer incluso se habla, la mujer que tiene un herpes genital y está embarazada puede transmitírselo a la hora del parto, a través de que el niño pase por el canal del parto, puede transmitir la infección. Y el herpes, la encefalitis herpética neonatal es extremadamente peligrosa a esa edad. Y por lo tanto a veces el ginecólogo recurre a hacer cesárea para evitar esta contaminación en el momento del parto. Bueno amigos, espero les haya gustado el tema que abordé hoy en mi canal. Si les gusta, denle like, suscríbanse para que puedan recibir notificaciones de próximos temas que subiré semanalmente y que están acorde a las patologías más frecuentes, donde se las brindaré con un lenguaje lo más asequible posible para que sea entendido. Nos vemos entonces la próxima semana en otro video.